Te has divorciado y ahora, ¿qué ocurre con los bienes comunes? En el vídeo de hoy te explicamos la fase previa a la liquidación de la sociedad de gananciales. Concretamente nos centraremos en la fase de formación de inventario. ¿Qué bienes se incluyen? ¿Qué bienes entendemos como bienes gananciales? ¿Qué bienes entendemos como bienes privativos? Y posteriormente, ¿cuál de ellos habremos de incluir en el activo y cuáles en el pasivo? Los bienes gananciales son aquellos que pertenecen a los cónyuges al 50%. ¿Pero qué son estos bienes gananciales? Bueno, pues son bienes obtenidos pues bien por el trabajo o la industria de alguno de los dos cónyuges, también todos aquellos bienes comprados durante el matrimonio, es decir, vigente la sociedad de gananciales. Encontramos también que son bienes gananciales los frutos y rentas procedentes de bienes privativos, derechos de retractos sobre bienes gananciales, ganancias sobre juegos del azar, así como todo aquello heredado o donado conjuntamente a los cónyuges vigente el matrimonio. En el momento que venís muchas veces al despacho para realizar este procedimiento, nos preguntáis también qué son los bienes privativos. Bueno, pues bien, los bienes privativos son aquellos bienes que tengáis antes de contraer el matrimonio. Pues, por ejemplo, yo tengo una vivienda antes de contraer matrimonio, un coche, un equipo de música. Todos esos bienes formarán parte del ajuar privativo de cada uno de los cónyuges. También son bienes privativos aquellos donados o regalados exclusivamente a alguno de los cónyuges mientras dure el matrimonio. Pues, por ejemplo, a mí mis padres me regalan un coche o me regalan una casa en la playa, eso es bien privativo mío porque me lo han regalado a mí, aunque esté vigente el matrimonio. Son también bienes privativos aquellos bienes obtenidos como consecuencia de otros bienes privativos. Por ejemplo, yo soy dueña de una pizzería y a raíz de tener esa pizzería, pues yo decido ampliar el negocio, comprar otros locales, comprar nuevos vehículos. Todos esos bienes serán también bienes privativos. Pertenecen también a la categoría de bienes privativos aquellos bienes inherentes a la persona u otros que no puedan ser cedidos. Por ejemplo, yo tengo un uso y disfrute sobre una casa de campo, pues de mis padres, por ejemplo. Si en algún momento yo me divorcio de mi pareja, evidentemente mi pareja no va a tener derecho a acudir a esa casa de campo. Esto es un bien privativo e intransferible como persona. También son bienes privativos ropa, enseres personales o aquellos instrumentos que también sirvan como para desarrollar mi propia actividad profesional. Encontramos también en esta categoría aquellas indemnizaciones percibidas personalmente por alguno de los cónyuges respecto a daños o accidentes sufridos en su propia persona. Bien, ahora que tenemos distinguidos cuáles son los bienes gananciales y los bienes privativos que pertenecen a cada uno de los cónyuges, sería el momento de confeccionar el inventario. El inventario está formado por dos partes, el activo y el pasivo. En el activo se incluyen aquellos bienes y derechos de propiedad de la sociedad de gananciales. Los más comunes, bueno, pues bienes inmuebles, como por ejemplo una casa, bienes muebles como puede ser pues un coche, dos coches, los coches que tenga la sociedad de gananciales. Tenemos también el dinero en cuentas corrientes, activos financieros y algún tipo de acciones. Se incluyen también en el activo las indemnizaciones que pueda percibir uno de los cónyuges como consecuencia del despido. Se incluirá también en el activo de la sociedad de gananciales los sueldos, los salarios, las pensiones o cualquier tipo de devolución de IRPF que puedan realizar a cada uno de los cónyuges, porque esto es patrimonio común que pertenece a la sociedad de gananciales. Una partida muy importante que hay que incluir es los créditos que pueda tener la sociedad de gananciales contra alguno de los cónyuges. Por ejemplo, yo recibo una indemnización por despido. Tal y como hemos explicado anteriormente, las indemnizaciones por despido son bienes gananciales. Si yo decido apropiarme de ese dinero, la sociedad de gananciales tendrá un crédito contra mí, porque ese dinero no es solo mío, sino que pertenece a la sociedad de gananciales. Pues bien, ya tenemos los bienes que hay que incluir en el activo. Y ahora, ¿qué es lo que hay que incluir en el pasivo? Bueno, pues en el pasivo se incluye básicamente todas aquellas deudas que tenga la sociedad de gananciales. Pues, por ejemplo, un préstamo hipotecario, un préstamo personal o cualquier otra deuda que pueda haber sido contraída por los cónyuges durante el matrimonio. En esta partida del pasivo también se van a incluir los créditos que tenga cada uno de los cónyuges contra la sociedad de gananciales. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, pues yo ya me he separado.
tenemos un préstamo hipotecario común que tenemos que pagar los dos cónyuges. ¿Y qué pasa? Que durante X meses lo he estado pagando yo en solitario. Pues como esa deuda es una deuda que tiene carácter ganancial y lo he pagado yo con mi dinero privativo después del matrimonio, esto lo que hace es que se genere un crédito de mi persona en contra de la sociedad de gananciales. Es decir, a mí la sociedad de gananciales me va a deber todos esos importes que yo he pagado en solitario y que debíamos haber satisfecho los dos cónyuges. Una vez determinados los bienes que hay que incluir en el activo y en el pasivo, voy a explicar un poco cuál sería el procedimiento. El procedimiento, pues de preparación de inventario previo a la liquidación de la sociedad de gananciales es un procedimiento que se podría presentar de mutuo acuerdo. Los dos cónyuges estamos de acuerdo en incluir pues, X partidas en el activo, X partidas en el pasivo. Hasta ahí todo fácil. ¿Pero qué ocurre si no estamos de acuerdo? Bueno, pues en ese caso uno de los cónyuges puede presentar una solicitud de formación de inventario. En esa solicitud se deberá hacer una propuesta de los bienes que considera que pertenecen al activo, bienes que considera que pertenecen al pasivo. Una vez admitida a trámite esta solicitud, se nos va a citar a una comparecencia ante el letrado de la Administración de Justicia, en el que la otra parte pues va a decidir si está de acuerdo o no con las partidas que nosotros hemos incluido. Es decir, estoy de acuerdo que hayas metido este bien inmueble o este coche, o no estoy de acuerdo en este crédito. Eso se consigna en un acta. Y pues todas aquellas partidas que haya disconformidad entre los cónyuges, es decir, yo considero que esto no tiene que ser o no pertenece ni al activo ni al pasivo de la sociedad de gananciales. Pues una vez determinado esto, se va a citar a las partes a un juicio verbal en el que pues se va a discutir si efectivamente estas partidas pertenecen o no a la sociedad de gananciales. Es importante destacar que la sentencia donde se establezca este inventario no es definitiva, sino que se puede recurrir a la audiencia provincial. Lo que quiero decir con esto es que, llevado un procedimiento de formación de inventario de mutuo acuerdo, puede ser muy sencillo, pero en caso de desacuerdo entre los cónyuges, este procedimiento se podría extender durante varios años. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber podido aclarar las dudas que pudiesen existir entre el origen de los bienes gananciales, el origen de los bienes privativos o qué bienes debemos incluir tanto en el activo como en el pasivo a la hora de realizar una formación de inventario. Para más información, te dejamos en la descripción un enlace a un post con una información más detallada sobre los elementos que integran la formación de inventario. ¡Hasta pronto!